tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta nueva emisión de Los Caminos de la Vida. Y hoy otra vez Los Caminos de la Vida, como algunas otras veces también, nos han depositado en el territorio de la medicina. Y estamos aquí en IPAM, y estamos con el presidente del directorio de IPAM, con el doctor Jorge Yaconsic. Voy a tratar de pronunciarlo bien, esloveno él, ¿no? Pero nacido aquí en Rosario. Doctor, ante todo, gracias por recibirnos y por este tiempo que nos va a dar, ¿eh? Por favor, el tiempo que usted quiera está a su disposición. Bueno, me contaba usted fuera de... En este programa se llama Los Caminos de la Vida y recorremos un poco la vida del entrevistado, del protagonista de cada programa, y también vamos a recorrer, obviamente, un poco la vida de IPAM. Pero usted es de origen esloveno. Así es decir, mi abuelo era eslovenia, vinieron del Imperio Austrohúngaro, hoy pertenece a la parte de Eslovenia. Bueno, yo soy rosarino, mi padre era argentino, nacido en Paraná, y vino a estudiar a Rosario y se casó acá con mi madre. O sea que, bueno, usted tiene antecedentes, digo, la vocación es un poco heredada, ¿no? Así es cierto, es decir, uno empezó la carrera siguiendo los pasos del padre, que siempre ha sido un ejemplo para uno. Bueno, me dediqué a la neurología y a la neurocirugía. En una época en donde indiscutiblemente era no es tan fácil como ahora ejercer dichas especialidades, porque ahora con las imágenes, ya sean tomografía o resonancia magnética, el diagnóstico y el trabajo quirúrgico se hacen mucho más sencillos y fácil para el médico. Su principio, pero también el de su padre. Digo, su padre ejerció la medicina en un momento en que tampoco se facilitaban tantas las cosas, la tecnología todavía no estaba presente. Así es, imagínense que si mi padre hubiera vivido ahora, hacía cirugía general, la videolaparoscopía, que es la cirugía que se hace en el abdomen para sacar una vesícula, etcétera. Eso no existía en esa época. Se hacía, ¿cierto?, el famosa incisión abdominal, que a veces traía las complicaciones como la eventración, que hoy en día eso ya no existe más. ¿Su padre en qué época ejerció la medicina, más o menos? ¿O desde qué año hasta qué año? Mi padre, es decir, él nació en el año 1901 y se recibió a los 30 años aproximadamente. Fue en esa época que empezó la medicina. Él, como venía de Entre Ríos, lo conoció al doctor Vassallo. Vassallo, que todos acá conocemos por el Palacio. Por el Palacio Municipal. Era médico y era médico entrerriano, Vassallo. Mi padre lo conocía y trabajó con él en sus primeros años. Y después, bueno, falleció Vassallo y él siguió solo, ¿no? Su carrera fue médico jefe del servicio de cirugía del Hospital Caridad, hoy provincial, y fue director del hospital muchos años también. Claro, era una época un poco más romántica, pero además de eso no había tantos lugares privados, era más una época hospitalaria. Lo que pasa es que el hospital, como el Hospital de Caridad, era mixto. Existía la parte privada y la parte pública. La parte privada era pago, tenía unos departamentos muy lindos, me acuerdo, consistía en una sala de estar. Después estaba la pieza del enfermo y el baño, ¿cierto? Y eran lugares como de 60 metros exclusivos, ¿no? Cosa que no sé qué se ha hecho ahora, porque yo nunca fui al hospital provincial después de la muerte de mi padre. Yo ejercí en el Hospital Centenario. Digo, doctor, era una época en que había reglas más rígidas, la palabra valía, no hacía falta un documento, la palabra valía. Y usted me contó, apenitas pudimos hablar 2 o 3 minutos, me contó una cosa que me impactó a mí, porque su padre fue médico de Rosario Central y de la comisión también. Así es, yo siempre lo bromaba a mi padre y le decía que él nunca había ganado una elección,
porque cuando él fue miembro de la comisión directiva de Rosario Central, en el año 38 se votó para el fútbol. Era amateur o se hacía profesional. Él estaba por la lista amateur y ganó la profesional. Él renunció y juró que ninguno de sus hijos iba a ir a una cancha de fútbol. Y bueno, yo las canchas de fútbol las conozco de afuera. O sea que usted le respetó el juramento a su padre y nunca fue a una cancha. Era difícil no respetar, ¿no? Porque yo creo que, es decir, la patada que le pondrían a uno lo mandaban a la mitad de la calle. Entonces, respetamos éticamente y moralmente a nuestros padres. Qué cosa, ¿no? Bueno, en el profesionalismo se instauró aquí en 1931 y 7 años después esa elección que su padre perdió allí, pero bueno, cómo la dignidad se impuso por sobre todo, ¿no? Y la rectitud en el pensamiento. No era fácil cambiarle la mentalidad. Lo que pasa es que en la familia, cuando el padre decía algo, era sagrado. Era palabra santa. Y uno, bueno, le decía tal cosa y lo aceptaba, ¿no? Bueno, y cuando usted le dijo que quería ser médico... Mi padre, tengo una anécdota más linda que hizo. El hermano Ezequiel, que era un hermano mayor de mi padre, tenía 4 hijas mujeres. Una de ellas, Mabel, ella con SIC, ¿no es cierto?, que se casó con un Aranguren en Paraná, rindió 5º año libre y aprobó 9 materias en diciembre y 1 en marzo. Bueno, mi padre siempre había puja entre la familia. Bueno, si tu hija es inteligente de haber rendido 5º año libre, bueno, yo también lo quiso hacer estudiar a mi hermano que rindiera 5º año libre. Y mi hermano dijo, no, a mí el colegio secundario me gusta, así que yo lo voy a hacer al 5º año, pero no lo voy a rendir libre. Bueno, mi hermano era 6 años mayor que yo. Bueno, yo le dije, padre, cuando me tocó, le digo, bueno, yo voy a rendir 5º año libre, pero con una condición. Si yo apruebo las 10 materias para que vos puedas llevarle a tu hermano, yo te pido que vos me compres un coche. Me dice, pero tenés 16 años, no te van a dejar manejar coche. Le digo, habilítame. Eso se puede habilitar en los tribunales, le digo. Bueno, está hecho. Bueno, rendí las 10 materias en diciembre y la aprobé las 10 materias. Entonces el orgulloso fue al hermano a decirle que él tenía un hijo que había rendido 10 materias, no 9 como él, como la hija de él. Ahora, qué cosa, porque la competencia sana, por cierto, pero era hacia arriba, se ponía la vara muy alta, no competían por tonterías como a veces ahora, sino que competían a ver quién era más ilustrado, quién estudiaba más, y esto era bueno. Sí, lo que pasa es que todo llevó un esfuerzo, porque es decir, cursar 4º año y preparar 5º para rendirlo en diciembre no era fácil. Es decir, yo tuve que cambiar de colegio porque iba al colegio marista que tenía mañana y tarde. Uh-huh. Como tenía que preparar 5º año, yo necesitaba la tarde para poder estudiar 5º. En alguna materia tuve profesores, como en matemática, en física, en química, porque eran materias que necesitaba usted alguien que lo entrenara en eso. Bueno, por lo tanto, que fui al Colegio Nacional número 2. Y dígame, doctor, ¿el auto se lo compró? Sí, claro, dame palabra. Eso era palabra y me compró. Tenía un Opel que era eso de 2 puertas. ¿En qué año era eso, más o menos? Y eso en años... 40 y tantos. No, 50. No, 50. 50 y 55, 56. Sí, fue después de la Revolución Libertadora. Es cierto, fue cuando yo rendí 5º año, fue después de la Revolución, porque yo entré en la facultad y ya había estado la Revolución Libertadora en marcha.
O sea que empezó a estudiar con Perón Nacional y la terminó con Lonardi. Digo, doctor, bueno, ¿y por qué eligió la neurología? Usted es neurocirujano además. Es decir, fue una de las materias que me gustó, porque es muy, diríamos, muy esquemática. Usted puede diagnosticar muy fácilmente, sin los medios de diagnóstico que conocíamos ahora, el lugar donde tenía un proceso patológico, por la semiología. Además, la ciudad de Rosario tuvo la mejor cátedra que hubo en toda la facultad en los años de existencia, fue la de neurología, hecha por el doctor Fracassi. Fracassi, claro, muy nombrado. Fracassi fue el más reconocido médicamente internacional que tuvimos en la Facultad de Medicina. Pese a que el doctor Fernández, que era especialista de piel, tiene ciertas reacciones que todavía se siguen usando para la lepra, pero Fracassi tuvo mucho más relación con la neurología francesa, y él traía siempre, todos los años, neurólogos de Francia, profesores, a venir a la Facultad de Medicina de Rosario para dar unas clases. Bueno, esto, digo, fue lo que sentó los precedentes de que Rosario, hoy Rosario, por ejemplo, en materia de medicina, ocupa un lugar importante en la República Argentina, digo. Sí, lo que pasa es que es caído, ¿por qué? Porque la enseñanza de la neurología es una enseñanza práctica, es decir, usted tiene que enseñarle cómo se saca un reflejo, cómo se hace una punción lumbar. Cuando yo enseñé neurología en la Facultad de Medicina, yo le hacía a los estudiantes, hacían punciones lumbares. Perdón, porque esto no lo quiero hacer rápido, tenemos que ir a la primera pausa y quiero seguir con este tema, porque usted profesor, ¿sigue siendo profesor todavía? No, estoy jubilado. Bueno, pero la estamos pasando bien, ciertamente. Yo siempre digo esto, uno sospecha que cuando uno disfruta de la charla es porque el televidente también lo hace, así que esperemos que así sea. Aguárdenos que en instantes regresamos. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Hola queridos oyentes, en este bonito día nos haremos mutua compañía. ITR, Instituto de Tumores Rosario, profesionales de prestigio, vanguardia tecnológica y calidad humana en radioterapia. Instituto de Tumores Rosario, Avenida Francia 1520. Calabro SRL, fábrica de artículos para gastronomía, cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabro SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842 Rosario, teléfono 0341-456-6694. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970 Rosario, teléfono 422-0202. Estamos junto a vos.
en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Omar E. Gulli, empresa familiar vigente desde 1970 con más de 100 clientes. Horno eléctrico última generación, moldes automáticos y neumáticos. Omar Gulli, fundición hierro gris. Fábrica calle 2 sin número Coronel Arnold. Inauguramos el segundo capítulo de este encuentro aquí en IPAM con el presidente del directorio, pero todavía no llegamos a hablar de IPAM. Recién estamos empezando con la carrera del doctor Jorge Iaconsis, esloveno de origen, nacido aquí en Rosario, su padre entrerriano. Habíamos terminado en eso, había quedado usted en esto de la forma que usted tenía de enseñar, ¿no? Sí, cuando yo fui instructor, lo que pasa es que nosotros teníamos... éramos instructores de 6 alumnos, 8 como máximo, ¿no es cierto? Entonces usted podía en un mes enseñarle al alumno las cuestiones básicas de la medicina, porque se acostumbraba mucho en esa época que el médico que se recibía iba al campo a ejercer. Entonces tenía que ejercer ciertas cosas y saber, porque venía un chico o una persona con fiebre, dolor de cabeza, y lo encontraba rígido de nuca, ese te sospechaba una meningitis, tenía que hacer el diagnóstico, y la única forma de hacer el diagnóstico es con una punción lumbar. Todavía hoy existe eso, y se hace el diagnóstico de esa forma. Entonces había que enseñarle a hacerle punción lumbar, que no le tengan miedo, ¿cierto? Y que la sepan hacer. Hoy es difícil esa enseñanza porque las comisiones, en vez de ser 6 a 8, son 40 alumnos. Yo soy un ignorante total en el tema y por eso vamos con la gente ilustrada. A uno le gusta hablar con la gente que sabe y lo escucha. La neurología, es el tema del sistema nervioso, pero es muy amplio, ¿no? Porque antes yo creía siempre que el neurocirujano era el que operaba de la cabeza, pero no es solamente eso. No, es mucho más que eso. Sí, el neurocirujano opera de la cabeza y también de la columna. ¿Por qué? Porque aparte de la médula y las raíces nerviosas, siempre la operó el neurocirujano. Es decir, la hernia de disco, lumbar o cervical, siempre fueron del neurocirujano, ¿no es cierto? Luego hay ciertos traumatólogos que han empezado a hacer la parte de cirugía de esa zona, ¿cierto? Pero acá en IPAM, cuando yo empecé la neurocirugía en el Hospital Español, ¿cierto? Y por supuesto que en el Centenario, que existía en la sala de Fracassi, existía una sala de cirugía, en donde actuaban los neurocirujanos. El doctor Babini estaba allí, el doctor Albertengo estuvo allí, que fueron maestros de uno. El doctor... ¿Qué cosa? No, discúlpeme, pero ¿qué cosa? Usted nombró antes a Fracassi, ahora a Babini, Albertengo, eminencia de la medicina, y aún aquellos que no estamos en el rubro, hemos sentido hablar, a los tres los sentí nombrar muchísimo, tanto a Fracassi como a Babini como a Albertengo. Así es. Eran celebridades. Eran, lo que pasa que era una época en donde el profesional era un profesional en serio, trabajador, tesonero. Yo siempre le hago una anécdota. Yo, en la época que yo me recibí de médico, no existía residencias. Después se crearon las residencias, existían practicanatos. Yo era practicanato menor, que era el de 5º año, y el practicanato mayor era cuando estaba en 6º año. Cuando yo estaba en 6º año, lo hice, el de 5º, el menor lo hice en la sala del doctor Cames, como para tener una experiencia quirúrgica, y el practicanato mayor lo hice en la sala del Ñato Martínez. Ñato Martínez fue un clínico general renombrado en Rosario, que era el jefe de clínica médica de la sala 17. Dicha sala era donde yo aprendí disciplina. ¿Por qué?
Porque el ñato Martínez era un hombre muy disciplinado, muy manejable, y organizaba unos coloquios los días domingos a las 9 de la mañana, en donde concurrían, además del doctor Martínez, el doctor Gonzalito, que fue un médico prestigioso del Hospital Español. Concurría Tejerina Fosteringan, el doctor Delgado, el doctor Camis, y se trataba un seminario en donde se presentaba un paciente, cómo se lo había tratado, cuál era la cosa, cuál era el diagnóstico que había tenido, y si el paciente había fallecido, se le había hecho la autopsia, que el doctor Picena venía y destapaba la olla, decíamos nosotros, ¿cierto? Entonces, bueno, nosotros teníamos experiencia sacada de todos estos profesionales que eran de primer nivel, los días domingos de 9 a 12. Yo pregunto ahora, ¿qué médico iría de 9 a 12 un día domingo a aprender o a enseñar? Digo, había seriedad, había responsabilidad, rigurosidad, pero además tiene que haber amor por la profesión. Digamos, usted ha sido, y lo sigue siendo, atendiendo, ha sido feliz porque está haciendo lo que le gusta, lo que ama, y también, bueno, ya no practica la cirugía, no hace cirugía, pero porque si no tiene que ir a ver al paciente a las 2 o 3 de la mañana, porque es responsable y al que usted opera lo iba a ver siempre. Digo, pero usted ha sido feliz y es feliz haciendo medicina. Sí, sí. Y he hecho mucha parte neurológica y neuroquirúrgica. IPAN se fundó hace 51 años. Yo fui uno de los fundadores de IPAN. Y sí, yo tengo 57 años de médico. Y fui el único neurocirujano que tenía IPAN. Lo cual, bueno, llevaba un sacrificio grande, porque en ese entonces no había terapia intensiva, no había, y no había estudios tomográficos ni resonancia. Un paciente que usted lo operaba lo tenía que ver a la mañana, mediodía, tarde y noche. Hoy digo, doctor, viéndolo no se puede juzgar el pasado, dice, con las cuestiones con las cosas del presente, ni viceversa, ¿no? Pero ¿cómo hacían? Porque ahora con toda la aparatología que hay, con toda la técnica a nivel universal, bueno, y Argentina no está exento de esto, digo, y bienvenida sea la ciencia y los avances de la ciencia, ¿no? Pero ¿cómo hacían en ese momento? Bueno, momentos eran difíciles, había mucho acompañamiento de familia. ¿Por qué? Porque uno le dedicaba el tiempo al paciente y era responsable de lo que hacía. Además, responsabilidad, la familia acompañaba a los médicos en su quehacer, los respetaba, cosa que se ha perdido mucho, el respeto al médico. Entonces, en general, el respeto se ha perdido, no solamente al médico. Sí, bueno, el respeto, pero antes, es decir, llegaba el médico y era palabras, gracias doctor, claro. De acá. Ahora llega el médico y dice, ¿por qué llegó tan tarde? ¿O por qué vino a esta hora? ¿O qué? Bueno, es decir, ya a veces hay una falta de tolerancia. Uno cree que porque tiene, es decir, o que porque paga o porque esto, es decir, yo nunca tuve problema con un enfermo privado. Pero de obras sociales sí, porque usted cree que paga una obra social y le corresponde todo el derecho de atención. Y si va privado, no, porque usted está pagándole al médico, ¿cierto?, para que lo vaya a ver. Son distintas casual. Es decir, no es uno igual que el otro. Es que si yo creo que hay mucha más tolerancia antes que ahora. No teníamos juicio de mala praxis. Ahora hay un médico cada 20 tiene juicio de mala praxis. ¿Por qué? Porque es muy fácil para el abogado pedir un certificado de pobreza, por más que usted tenga 1000 hectáreas de campo, y sacar un certificado de pobreza y dice, usted no va a pagar nada, le dice, vamos contra el médico. El médico tiene su seguro. Entonces vamos contra el médico y con el seguro.
Es lo mismo que si usted tiene un coche, ¿no es cierto? Y ver, choca. Porque hay algunos que son notorios, como el otro día de la periodista esta que murió, pero es tan común lo del juicio de mala praxis, yo no sabía que era tan así. Sí, es muy frecuente porque es una forma, diríamos, de que el abogado tiene de ganar plata. Porque el abogado lo convence a usted que el médico no sabe si actuó bien, actuó mal, bueno, ¿por qué se murió? ¿Por qué no se murió? Bueno, entonces le dice, pero usted no va a pagar un centavo de su bolsillo. Yo le voy a conseguir un certificado donde diga que usted es pobre. Entonces, todos los honorarios corren por cuenta del médico. Gane o pierde el médico. Porque, como usted tiene certificado de pobreza, usted no paga nada. Entonces, yo le voy a hacer. Entonces, el abogado sabe que va a cobrar un 20% de las cifras que le fije el juez o arregla con la compañía de seguro. Porque la compañía de seguro por ahí no quiere continuar un juicio o llevarlo adelante. Es decir, prefiere arreglar. Entonces, va el arreglo. Usted sabe que los abogados son muy fáciles de convencer mientras hay plata en el medio. No tiene ningún pariente abogado por la duda, ¿no? No, y espero que ninguno de mis hijos sean abogados. Yo tengo una hija abogada, pero bueno, no importa. Está bien, hay de todo. Habrá buenos y malos médicos, buenos y malos abogados. Hasta conozco a algún abogado bueno y todo yo. Yo creo que eso debe ser como si me dijera que conoce algún político bueno. Sí, los hay también. Bueno, vamos a la segunda pausa, y después, cuando empecemos el siguiente bloque, el tercero, doctor, yo le voy a proponer que empecemos a ver cómo se fundó, cómo nace IPAN y demás. ¿Puede ser? Vamos a la pausa y enseguida regresamos. ITR, Instituto de Tumores Rosario, profesionales de prestigio, vanguardia tecnológica y calidad humana en radioterapia. Instituto de Tumores Rosario, Avenida Francia 1520. Aserradero Soldini Sociedad Anónima, una empresa familiar con 40 años brindando el mejor servicio en la venta de maderas y afines. Atención personalizada y el mejor precio de la zona en techos, pisos, decks, pérgola y todo lo relacionado a la construcción y muebles. Asesoramiento especializado a arquitectos y constructores. Además, ofrecemos servicio de corte de hoja y pegado de filo. Realizamos envíos a toda la zona. Aserradero Soldini Sociedad Anónima. Estanislao López 107, teléfono 0341 490-1048. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. En Soy Lola, te esperamos en cualquiera de nuestras sucursales con todo lo que estás buscando para verte bien. ¿Qué estás esperando? Vení a visitarnos. Soy Lola. Verte bien nos hace bien. Siempre sostuvimos que había otra manera de construir el futuro. 100 años atrás, en Villa Crespo, se creaba la primera caja mercantil cooperativa. Hoy, parte de nuestro banco. Desde ese día, siempre creímos en el cooperativismo y en la solidaridad. Tuvimos momentos difíciles, incomprensiones y adversidades, pero entre todos, las superamos. Así nació Banco Credicop. Siempre evolucionamos, generamos caminos alternativos y siempre lo hicimos sin perder nuestros valores. Somos eso, lo que hicimos durante un siglo. Y vamos a seguir siempre así, fieles a nuestros principios. Banco Credicop Cooperativo. Tenemos historia, tenemos futuro. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202.
Estudio Contable Doctora Andrea Ferracuti. Asesoramiento impositivo y contable. Días de atención. En Soldini, lunes a viernes de 16 a 19 horas. Atención personalizada miércoles y viernes de 16 a 19 en Estanislao López 1215. Antes de cada viaje, verifique el estado de su batería. Y cuando tenga que cambiarla, piense en una marca. Samsung. Samsung SRL. Fábrica de baterías termoselladas. Domingo Arán 1826, Soldini, teléfono 0341-490-1309. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga. Retomamos el diálogo con el doctor Jorge Giacomi, que además es el presidente del directorio de IPAN y fue fundador de IPAN hace 50 y pico de años. Me decía, ¿cómo fue la génesis de IPAN? IPAN se forma con médicos del Hospital Español. Todos éramos médicos que trabajábamos en el Hospital Español. A consecuencia de la mala gestión administrativa del Hospital Español, casi un 50% de las facturaciones no se cobraban en el Hospital Español. Entonces hubo un movimiento médico en donde no se podía hacer cargo porque la sociedad española era había que ser socio de esa sociedad que manejaba el Hospital Español. Nunca pudimos manejar la parte del Hospital Español, la manejaron esta sociedad benéfica de españoles, y terminó como terminó, en la quiebra, ¿no es cierto?, el Hospital Español. Ya venía eso de hace 60 años, que gracias a don Ángel García, quien regaló de su bolsillo el Covadonga, eso lo hizo él con su dinero y lo donó al Hospital Español. También tuvo mucha gente que donaciones importantes tuvo el Hospital Español, pero pese a eso y todo, el hospital, por su mala administración, fue a la quiebra. Nosotros, antes que quebrara, ya venían las gestiones administrativas mal, entonces se hace IPAN. Fue una gestión de que el doctor Barograf, el doctor Morente, que fueron los socios mayoritarios en el sentido de ser los que promovieron la fundación de IPAN, fueron buscando la cooperación de los distintos médicos y se formó IPAN Sociedad Anónima. Lo primero que hizo IPAN Sociedad Anónima es tener oficinas en el Hospital Español, que la tenía alquilada, igual que la sala 1 del Hospital Español, que la maneja IPAN. Y ahí tenía su internación exclusivamente de enfermos de IPAN. Así empezó a crearse IPAN. Después de mejorar la parte económica, tener más socios y pudiendo los médicos con esfuerzo cobrar el 50% de lo que hacía, el 50% que daba, hicimos este sanatorio. Este sanatorio tiene 37 años, IPAN tiene 51. Fueron bastante pioneros ustedes. Sí, hubo una sola sociedad que fueron antes que nosotros, pero que no perdura, que era IMIR. IMIR fue la primera sociedad que se hizo así, haciendo socios, pero eran 3 socios, los vendieron en un momento dado y después desapareció. Además de ser, no sé cuántos eran los que comenzaron con la sociedad. Éramos 60 aproximadamente, ¿no es cierto? Los médicos que fundamos la sociedad. ¿Y quedan otros también de su época? Queda un solo médico de mi fundador acá, el doctor Miguel Barbero, que es traumatólogo, ¿cierto? Pero el resto se ha retirado.
estaba el doctor Pardo hasta hace un año, el cual es nieto del don Ángel García, ¿cierto? Pero hace un año que dejó de ejercer, era cirujano general. Pensar que IPAN, que nace, bueno, de disconformidad con la marcha, con el funcionamiento, con la administración del Hospital Español, se transforma en esto que hoy tiene un gran prestigio. Sí, se hizo porque los médicos, diríamos así, que ejercían en el Hospital Español, pasaron a dirigir la parte de médica y formaron esta cooperativa médica, como llamamos, que era IPAN, que después fue IPAN Sociedad Anónima, ¿cierto? Que fue una sociedad anónima y que actualmente funciona como tal. Usted ha hablado de Fracassi como que fue su maestro, digamos, y que además fue una eminencia reconocida no solamente en Rosario, en Argentina, sino internacionalmente, pero ha habido otros neurocirujanos, no sé, ¿Matera era tan bueno o era más lo político que tenía que ver con su trascendencia? No, Matera fue un buen neurocirujano. Matera tiene una suerte, ¿cierto? Que a los 29 años, el doctor Carrillo fue nombrado ministro. Ministro en la época de Perón. En la época de Perón, en la primera presidencia de Perón. Lo nombra Perón ministro de Salud. Sí, sí. Y entonces él era el director y profesor del Costa Agüero, en Buenos Aires. Costa Agüero es un hospital que tenía 90 camas, 4 quirófanos, en donde el movimiento quirúrgico era de toda la República Argentina. Cuando lo nombran a Carrillo ministro, Carrillo se lo ofreció a Christensen, en Buenos Aires se lo ofreció a Dickmann, se lo ofreció a Carrea, y ninguno quiso tomar el hospital porque usted sabe que siempre existió esa grieta en el medio que dividía peronista y antiperonista. Sí. Y bueno, estos estaban en la línea antiperonista, no le quisieron. Entonces el único que le agarró el Costa Agüero fue el profesor Matera, que tenía 29 años. Y ahí, claro, se hizo la gran mano, se operaba mañana, tarde y noche. Claro, tenía mucho prestigio, pero por eso quería saber que bien como viene la historia. A mí me ha tocado hacerle nota, creo que allá por el 94 falleció el doctor Matera, que estaba en el Hospital Italiano en Buenos Aires. Me tocó hacerle nota, pero más que nada rozando lo político, ¿no? Porque él era alguien que iba siempre a Puerta de Hierro a visitar a Perón y después, bueno, estuvo muy ligado siempre al peronismo. Soñaba con ser presidente, tenía sueños de ser Perón él, ¿no? Hasta se peinaba parecido y todo. Doctor, bueno, IPAN fue creciendo tanto y hoy se ha transformado en algo realmente muy importante. Sí, es decir, nosotros tenemos un sanatorio que tiene 110 camas, es decir, tenemos desde una sala de neonatología, por eso se pueden hacer partos, tenemos terapia intensiva, unidad coronaria, contamos con un tomógrafo multi-slide, contamos con resonancia magnética abierta, equipo de ecógrafo, por supuesto, ¿cierto? Es decir, todos los avances tecnológicos que hay en este momento. Quisiéramos tener un poco más, pero a veces los presupuestos no dan como para adquirir la última máquina que sale en el mercado, ¿no? Pero tiene muchos asociados, afiliados, no sé cómo se llaman, tienen muchos. Así es. Por eso tenemos una prepaga importante, y sobre todo la prepaga que se hizo en el interior del país, es decir, yo creo que es la más importante que ha sido, ¿cierto? Y actualmente, bueno, el tipo de sanatorio cerrado como somos nosotros nos perjudica un poco porque mucha gente prefiere los sanatorios abiertos, entonces prefieren prepagar que le ofrezcan distintos sanatorios o institutos. Claro. Lo que pasa es que al nosotros tener un sanatorio cerrado podemos controlar más a nuestros afiliados y el costo de ellos va a ser menor que elegir uno abierto.
Claro, totalmente, sí. Bueno, sí, hay que saber manejarlo, pero y para sostenerse en el tiempo, ¿no? Ofrecer calidad en cuanto a la cuestión puramente de la medicina, pero además, bueno, darle cierta seguridad también a los pacientes, a los afiliados, ¿no? Así es decir, uno tiene que, diríamos, expresar ciertas cosas, diríamos, en distintas especialidades, como para que el IPAN sea la característica de los médicos fundadores, ¿no es cierto? Médicos fundadores como, por ejemplo, fue el doctor Benetti Aprocio, el cirujano cardiovascular, que fue uno de los primitivos que tuvo Rosario. El padre de Federico Benetti. El padre Federico Benetti, ¿no es cierto? El padre Federico Benetti era un profesional de mucha jerarquía, en el hecho de que tuvo la capacidad de formar un equipo. Entonces, él fue cirujano cardiovascular, mandó a uno de sus discípulos, Rolfo, Busnelli, Laudano, uno lo mandó a Houston, otro lo mandó con Servini en Brasil, y el otro lo mandó a Chile. Entonces, bueno, vinieron, compusieron un equipo que fue en su momento el equipo número 1 en Rosario, ¿cierto? Doctor, una pregunta, así nos quedan un minuto más en este bloque. ¿Usted aún sigue aprendiendo? Sí, yo asisto a los congresos, ¿cierto? Es decir, me gusta mucho porque es el lugar donde uno ve las cosas más concentradas, lo que se está haciendo últimamente, y lo que uno ve en un congreso no es fácil leerlo, porque uno puede leer y no sabe cuál es lo importante y no importante de una cosa. En cambio, asistiendo a los distintos congresos, uno puede saber cuál le ha dado importancia el que ha expresado dicha publicación. Bueno, vamos a la pausa y con una nueva enseñanza del doctor, porque tiene 57 años como médico y sí reconoce que aún sigue aprendiendo y le gusta los congresos para aprender. La última pausa y ya regresamos. Instituto de Tumores Rosario. Profesionales de prestigio, vanguardia tecnológica y calidad humana en radioterapia. Instituto de Tumores Rosario, Avenida Francia 1520. Morelli Mayorista, la diosa fortuna. Casa Central, San Martín 1681 Pérez y su red de agencias en toda la zona. Hola queridos oyentes, en este bonito día nos haremos mutua compañía. Quiero escuchar tu voz antes que ver el sol, quiero escuchar tu voz. Molinos Indelmec, el mejor molino a viento que se fabrica en Argentina. San Martín 1832, Soldini, teléfono 490-1026. Tina SRL, distribuidora mayorista de galletitas y golosinas. Más de 15 años representando a más de 120 marcas. Tina, para su gente, la mejor calidad. Para usted, el mejor precio. Presidente Perón 6970, Rosario, teléfono 422-0202. Calabró SRL, fábrica de artículos para gastronomía, cocinas, freidoras, hornos pizzeros, carniteras, espiedos, como así también exhibidores, mostradores y otros equipos para instalaciones comerciales. Calabró SRL, líder en productos gastronómicos. Vélez Arfield 6842, Rosario, teléfono 0341-456-6694. Estamos junto a vos, en cada etapa de tu vida, cuidando lo que realmente importa. IPAM Salud, medicina prepaga.
Omar E. Gulli, empresa familiar vigente desde 1970 con más de 100 clientes. Horno eléctrico última generación, moldes automáticos y neumáticos. Omar Gulli, fundición hierro gris. Fábrica calle 2 sin número Coronel Arnold. Bueno, abrimos el último bloque. Doctor, bueno, se ha pasado rápido, se nos está pasando rápido el tiempo, al menos a nosotros, no sé a usted, pero espero que se sienta cómodo en este programa, en los caminos de la vida. ¿Y usted cómo es como paciente? Cuando tiene que ver a otros médicos, ¿les hace caso? Por supuesto. Es decir, yo creo que si uno va a ver a un médico es para seguir lo que a uno le ha expresado. Es decir, yo he tenido épocas, ¿cierto? Hace unos años, 8 o 9 años, en donde estuve muy mal por una trombosis de la pierna, que todo el mundo decía que no me podía dar embolia eso, pero a mí me dio una embolia de ambos pulmones, en donde, bueno, escapé milagrosamente, gracias a IPAN, sigo viviendo porque me internaron rápidamente y estuve en terapia intensiva 8 días, en donde me hicieron heparina para disolver los coágulos que tenía en el pulmón. Y eso fue un diagnóstico que un colega mío, el doctor Poi, médico de IPAN, cardiólogo, hizo el diagnóstico y me hizo el tratamiento correspondiente. Y también la terapia intensiva que lo manejaba el doctor Davido. Ahora, doctor, los pacientes, sus pacientes, su experiencia a lo largo de 57 años, ¿son obedientes en este sentido? ¿Respetan a rajatablas o hay algunos que no? Habitualmente cuando uno es claro en la explicación de la enfermedad, el paciente entiende lo que él tiene. Entonces, bueno, hay muchas enfermedades nuestras que son pacientes crónicos, en donde tienes el tratamiento es por parte del paciente y por parte del médico. Si el paciente no sigue las indicaciones médicas, va a andar mal. Entonces, bueno, el paciente tiene que ser coherente y aprender lo que uno le ha explicado como para llevar adelante el tratamiento eficaz. Usted es, como decíamos antes, bueno, hablamos de su padre, su relación con su padre y demás, y la palabra y todo lo demás. Digo, ha ido cambiando, el mundo cambió, la gente también cambió. ¿Usted advierte esa responsabilidad en los profesionales jóvenes? Lo que pasa es que las generaciones van cambiando. Claro. Entonces ya no es la generación donde usted dice tal cosa y era palabra bendita. Ahora usted dice tal cosa y bueno, sí, pero el colega, ¿cierto? A veces opina distinto. Claro, digo, pero más allá de la medicina, inclusive fuera de la medicina, digo, ¿no? Yo tengo siempre que no se puede juzgar el presente con los valores del pasado ni viceversa, ¿no? Entonces ha ido cambiando tanto que, bueno, usted tenía un respeto, pero así muy grande, enorme por su padre, por ejemplo, y todos los hombres de su generación la tenían, la mayoría la tenían. Hoy ha cambiado, lo que no significa que sea irrespetuoso, a lo mejor es otra forma de tratarse, y el padre también ha ido evolucionando y cambió y permite ciertas cosas. Antes lo que decía el padre era palabra sagrada, ahora se le puede discutir al padre. Sí, yo creo que las cosas han ido más a un equilibrio, ¿cierto? En donde el padre puede entablar más un diálogo y el hijo expresar su pensamiento, que a veces no es el correspondiente de uno. Yo creo que eso es por generación. La generación de cierta edad se maneja con la generación de cierta edad. Y otra edad, 20, 30 años de diferencia, es mucha generacional. Y tienen formas distintas de aprender las cosas, distintas de manejarse, y la vida se le ha hecho más difícil cada vez. Cuando nosotros empezábamos siendo residente, médico residente, diríamos, ¿cierto? Instructor, que era en ese momento el título, uno podía mantener su familia. Hoy un instructor no llega al 5.º día del mes.
Es decir, las cosas han ido cambiando mucho. La medicina, cuando yo empecé, el 90% de la medicina era privada. Ahora el 99% es mutualizada, claro, o socializada, ¿no? Claro. Es decir, cambió. Entonces, pero antes, digo, un matrimonio por ahí tenía 10 hijos, 8 hijos, 12 hijos. Ahora es imposible. Lo que pasa es que es imposible, es decir, tratar de darle enseñanza, claro, a esa, tratarlo de educar, de darle, de vestirlo, darle de comer y mandarlo a diríamos, a una escuela donde pueda ser bien educado. Entonces, luego, si uno tiene que, no es de la ciudad, es decir, es de una zona cercana a la ciudad, el chico tiene que trasladarse a la ciudad para estudiar y uno tiene que alquilarlo, comprarle un departamento. Las cosas han cambiado fundamentalmente. Antes se compartía pensiones, etcétera. Y en la época de mi padre cuando vino a Rosario, vino con otros colegas de él a una pensión y estuvieron allí. Me acuerdo siempre de anécdotas de él, que tenía un solo pantalón entre los dos, él y el amigo. Entonces cuando salía uno de fiesta, el otro no se podía salir, ¿cierto? Son cosas que ahora usted dice, bueno, se ríe, pero la vida cambió. Sí. Ahora eso no existe, ¿cierto? Usted, si no le compra 2 o 3 pantalones o traje a su hijo, lo mandan de paseo. Usted, claro, ¿qué come habitualmente? ¿Usted es metódico en eso? ¿Se cuida con ciertas comidas? Y uno trata de cuidarse con la comida. Yo no soy hipertenso, pero en este momento tengo una insuficiencia de válvula aórtica. Esto que es por la edad, ¿cierto? Usted sabe que cuando usted se aproxima ya a los 80, el 80% tiene problemas de la válvula aórtica, de calcificación, y eso hace que la expulsión de sangre no sea buena y uno retenga sangre hacia atrás, entonces hace edema del miembro inferior, a veces un edema pulmonar, lo cual hace que usted no tenga que comer sin sal y tome diuréticos o se opere. De todas maneras, ha cambiado la expectativa de vida, ha crecido mucho. Sí, por supuesto. Es decir, hoy en día, una persona de 80 años, antes era un viejito ya, claro, que usted prácticamente lo enterraba, ¿no? Porque estaba en un silloncito de hamaca, que estaba allí, dormido, medio dormido. Hoy en día, un individuo de 80 años está en actividad. Es decir, lo retiran los pacientes a uno, no que uno se retira. Pero a mí me parece que es al revés. Cuando voy a un médico y el médico, más años tenga el médico, mi confianza crece, por la experiencia. Sí, pero la experiencia, ya lo dijo Martín Fierro, ¿cierto? El diablo sabe más por viejo que por diablo. Entonces, bueno, es decir, los años da experiencia a uno de vida y a veces de la especialidad, ¿no? Pero, es decir, todas las cosas es cómo usted está actualizando y cómo sigue la actualización. Bueno, usted se maneja mayormente, pero ha andado por mi pueblo, por Pujato también. Así es, ahí conozco al amigo Eduardo Capesani, que va a comer a Pujato a veces. Sí, he ido a la casa de él nueva que se ha hecho enfrente a la plaza, en donde dice me hice mi rancho. Y yo le digo, si todos los de Pujato tienen un rancho como el tuyo, yo quiero ser gaucho. Yo lo felicito, los de Pujato, ¿no? El amigo Eduardo, ¿cierto? Es decir, se va a operar del corazón, y le va a hacer un bypass. Claro, doctor, sí, seguramente le va a ir bien, doctor. Yo lo veo a usted tan juvenil de aquí, tan joven de aquí, que me parece que usted nunca se va a retirar, va a seguir hasta que las velas no ardan, va a seguir ejerciendo la medicina.
Sí, pero uno tiene que ir dejando poco a poco, ¿cierto? Diciendo que no puede retirarse del todo, porque a uno le gustan hacer cosas. Por ejemplo, usted acá tiene un programa de la jornada, ¿no es cierto? Que esto es el día 8. Programa de la jornada, sí, al inaugurar, Rodríguez Sánchez Almeida, sí. El día 8, esto se hace es una invitación, esto, sí. Para estas jornadas que se hacen en el hotel, en el Tower. Ajá. El Rock Tower, ¿no es cierto? Son unas jornadas que duran todo el día. Bueno, en las cuales me mandan la invitación a la que voy a asistir, porque son interesantes las charlas. Viene gente de Buenos Aires, el director del IAPOS, viene el director de PAMI, a hablar acá de los problemas médicos que hay y sanitarios, ¿no? Entonces, bueno, es una jornada con debate toda, y bueno, y es interesante asistir porque son gente que verdad que está actualizada en su tema. Bueno, yo lo escucho hablar y me dan ganas de asociarme o afiliarme a eso que se llama IPAM, ¿no? Realmente es una maravilla, y es un orgullo además que estén en nuestro programa, así que yo le agradezco muchísimo, tantísimo, doctor, esto. Cuando yo venía pensaba, ¿cómo voy a hacer una hora de programa con el doctor Yankovic, a quien no conozco? Y sin embargo, ahora noto que nos quedamos cortos con el tiempo. Yo me quedaría, a mí me encanta escuchar a la gente que sabe, realmente. Ha sido más que una nota, una clase suya, y se la agradezco. Una clase en todo sentido, no solamente en lo atinente a medicina. Sí, es decir, yo creo que uno ha transcurrido la época de la medicina, donde la medicina se hacía más a pulmón, diríamos, claro, y menos con máquina. Hoy en día se hace más con maquinaria y menos pulmón. Cuando nosotros operábamos a veces una fosa posterior, que era un tumor de cerebelo, poníamos 12 horas para operarlo. Hoy en día en 3 horas usted lo opera. ¿Por qué? Porque sabe la ubicación exacta, el tamaño que tiene, y todo cosa que se lo da la imagen, la resonancia magnética sobre todo. Antes no teníamos eso. La sala de cirugía antes, ninguno tenía sala de aire acondicionado. Usted sabe lo que es operar con 30 y pico de grados, con una luz que eran luces calientes, no luz fría como existe ahora. Y claro, se ponía barra de hielo en la sala de cirugía, y se cambiaba cada media hora una barra, se traía otra, y se ponía un ventilador para que, contra la barra, para que enfriara toda la habitación. Un aire acondicionado hacía. Ese era el aire acondicionado que fabricábamos. Es decir, así se hacía medicina. Bueno, este es uno de los momentos en que a mí no me gusta terminar, porque era para seguir escuchándolo al doctor Yankovic. Ha sido usted muy gentil, muy amable. Muchísimas gracias, doctor. No, le agradezco a usted el trato diferencial que ha tenido y si ha aportado algo para la parte de la televisión y los oyentes suyos, bienvenido sea. No, ha sido pero brillante. Nos vamos de otra manera de aquí. Le agradezco mucho, y además el trato que hemos tenido, el trato que usted se ganó, y con su capacidad y con su monomía, porque evidentemente es una excelente persona. Gracias. Y bueno, nos vamos hasta la semana que viene. Yo supongo que ustedes han disfrutado de esta charla, mejor dicho, del doctor, no de la charla, sino de lo que él ha expresado. Así que nos reencontramos Dios mediante. No sabemos hacia dónde nos llevarán los caminos de la vida, pero bueno, nos gustaría, sin ser soberbio, tener la certeza de que va a estar allí esperándonos. Gracias y hasta entonces.